Hola estudiantes. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. El cuento es del autor uruguayo Horacio Quiroga, dentro del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, publicado en 1917. Horacio Quiroga perteneció a la generación del 900 y a los siguientes movimientos literarios. Naturalismo es reproducir la realidad con total imparcialidad, y al realismo se describen las cosas tal como son, sin agregados fantásticos. El título es emblemático, adelanta algún elemento de lo que va a tratar el cuento. Hace que centremos nuestra atención en ese objeto. El género, narrativo, cuento corto. Como la mayoría de los cuentos de este libro, los temas giran en torno a la incomunicación, falta de afecto, frialdad emocional, la muerte. Estructura. Parte 1. Presentación de los personajes y de la casa. Parte 2. Enfermedad de Alicia y síntomas. Parte 3. Muerte de Alicia y descubrimiento del monstruoso animal. Tiempo. Todo el cuento se desarrolla en 5 días, tiempo interno, los días que tarda la criatura en devorar a Alicia, sin que haya saltos temporales salvo al principio del cuento, que comienza haciendo una breve referencia al matrimonio y su luna de miel. Espacio. El espacio es interior, ya que toda la acción transcurre en la mansión en la que viven Jordán y Alicia, que hacen percibir que los personajes son de una clase acomodada. Esta sensación de familia aburguesada se reafirma cuando varios médicos acuden a visitar a la joven o cuando la criada arregla la habitación. La casa, por su parte, no da la sensación de ser hogareña, familiar, sino que nos da la apariencia de ser como una tumba. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol. Dentro el brillo glacial del estuco, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco. Personajes, presentación indirecta o referida, hecha por el narrador. Comienza con la grafopeya y etopeya de los personajes. La mujer, grafopeya, rubia, etopeya, angelical, tímida. Alicia es una mujer joven, rubia, angelical y tímida que está profundamente enamorada de su marido hasta el punto de llegar a asumir vivir sola en una gran mansión, alejada del mundo que había soñado. El hombre, grafopeya, alto, etopeya, rudo, callado, no demuestra sus sentimientos. Jordán es el marido de Alicia. Es un hombre joven, pero que a pesar de que estaba profundamente enamorado de ella, no era capaz de expresárselo por su rigidez. Secundarios, la sirvienta que descubre las manchas de sangre en el almohadón y el doctor que es el que va a revisar a Alicia a su casa. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. Conflicto. El cuento tiene dos conflictos principales, la relación entre Alicia y Jordán, que carece de afecto, y la enfermedad de Alicia. Narrador, omnisciente y externó, en tercera persona, ejemplo de esto, él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Comienzo, abrupto, sin verbo introductorio, ya nos introduce en la situación de los personajes. El relato comienza en medio de la narración, sin ninguna aclaración previa. Lo utiliza para captar la atención del lector. En la primera expresión, su luna de miel fue un largo escalofrío. El término luna de miel se ve opacado por la expresión largo escalofrío. Nos anticipa, de esta forma, parte de la historia. Descubrimos que no van a suceder cosas hermosas como debieran suceder en una luna de miel. Además, une un concepto relacionado con el amor y lo cálido con otro relacionado con el miedo y la muerte. Esto convierte a la expresión en un oxímoron, frase que une dos elementos opuestos. A continuación, el narrador comienza a describir física y espiritualmente el personaje femenino, Alicia. Lo hace mediante 3 adjetivos: rubia, angelical y tímida, una clara imagen de una mujer romántica. Entre estos 3 adjetivos, el de angelical enmarcaría al personaje como una mujer desvinculada de lo terreno. La describe como una mujer frágil, soñadora, vulnerable, sumamente sensible y dependiente de su esposo. Luego se describe a su marido. Vemos que Jordán es un hombre alto, fuerte, duro, egoísta, insensible, típico hombre modernista. Así vemos que los dos personajes son totalmente opuestos. El narrador utiliza el mecanismo de antítesis, hay dos elementos contrapuestos. Incluso entre la calidez de Alicia y lo frío de Jordán y la casa. Había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños. Alicia, decepcionada,
luego de haber esperado un Jordán más tierno y emotivo, sustituye la irrealidad de sus sueños y despierta en el abandono de sí misma. Vemos que el cuento se limita en la casa, jamás se ve salir a Alicia a la calle, visitar o recibir amigos, ni relacionarse con el mundo externo. Su debilidad comienza con la falta de contacto con la realidad. Entre la pareja se levanta un muro tan impenetrable que impide la comunicación amorosa entre ellos. Menos severidad en ese rígido cielo de amor. Mientras Alicia esperaba una relación cariñosa, se choca con la frialdad de Jordán y de nuevo nos encontramos con un oxímoron, rígido, cielo de amor. Una comparación podemos establecer entre Alicia de este cuento y la del País de las Maravillas. A la de este cuento se le derrumba ese país de maravillas que había construido en su imaginación al casarse con Jordán. Es escaso el diálogo narrativo entre ellos, casi nulo, solo existirá en las alucinaciones de Alicia. En cambio, en el ámbito social, por ejemplo con los doctores, Jordán dialoga con ellos y esos diálogos exceden incluso en número a los de la pareja. Lo mismo sucederá luego con la empleada doméstica, cuando descubre el insecto monstruoso. El diálogo entre ella y Jordán es más largo. Hacia el final de la primera parte el narrador nos describe el único gesto cariñoso que tiene Jordán con Alicia, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza que ni siquiera es un gesto de un esposo a su esposa, parece que acariciara a un cachorro. Alicia saca todo ese miedo y angustia contenida. El narrador no da respiro al personaje. Aparecen nuevos síntomas no derivados del ataque de influenza. Es una infección viral contagiosa de las vías respiratorias que circula de manera estacional. Se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, dolor de garganta y fatiga. La aparición del médico interrumpe el hilo de los sucesos y mediante el diagnóstico de este, se conocen las características de la enfermedad. Su síntoma es la debilidad, que desorienta al médico al no encontrarle una explicación científica. El narrador omnisciente también lo vemos en el hecho que adelanta el desenlace fatal de Alicia se iba visiblemente a la muerte. Luego se centrará en referir las instancias de agonía que Alicia sufrirá. La anemia física fue antes una anemia del espíritu hambriento de afecto y vida conyugal. Se podría decir que antes de estar vacía de sangre, lo estaba de amor y afecto por parte de su esposo. Paseábase sin cesar de un lado a otro, a pesar de que Jordán no demuestra sus sentimientos hacia Alicia, su nerviosismo sí lo demuestra. Con las luces y el silencio se describe una atmósfera fúnebre. Vemos un paralelismo psicocósmico, entre el aspecto fúnebre de la casa y la proximidad de la muerte de Alicia. La alfombra que ahoga los pasos de Jordán subraya la magnitud del silencio. Síntomas de la enfermedad. La extraña enfermedad le origina alucinaciones en forma progresiva, vemos así el manejo del misterio. Primero son confusas y flotantes, luego se vuelven corpóreas y descienden al ras del suelo. Las alucinaciones pasan del espacio aéreo al terreno. Su tensión emocional, exteriorizada, se centra en la alfombra. Estas alucinaciones hunden al lector en una mayor incertidumbre. El descubrimiento del insecto une los dos planos, el real y el imaginario. La causa de la anemia sigue sin ser descifrada. Alicia entra en coma, ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. El golpe sobre la mesa de Jordán reflejan su carácter rudo. Sigue encerrado en sí mismo y demuestra su impotencia ante lo que le pasa a Alicia. Se muestra la noche como propicia para la agudización de la anemia. Encontramos una hipérbole, exageración, nuevas olas de sangre. La joven queda sumergida en un mundo lleno de pesadillas. Encontramos un paralelismo psicocósmico entre el aspecto fúnebre de la casa, las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, y la enfermedad de Alicia y su próxima muerte. El aspecto de la casa refleja el desenlace de Alicia. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. De todo lo que pudo haber dicho Alicia, el narrador resalta este hecho como lo más importante que pudo decir. Podemos especular que Alicia sabía lo que le pasaba y lo aceptó como una forma indirecta de desvivirse, de encontrar una salida de esa vida que en realidad la torturaba y la oprimía. Ya que no podía divorciarse porque el divorcio en Uruguay recién es legal en 1907, fecha en la que se publica este cuento. Alicia no podía pedir el divorcio ya que la mujer no podía hacerlo a principios del siglo XX. Tampoco podía desvivirse ya que ante la Iglesia eso era considerado pecado. Entonces, ella no tenía muchas opciones para poder salir de la pesadilla en la que estaba inmersa.
Por eso podemos pensar que dejó que el insecto la liberara de esa situación. Se produce la muerte de Alicia. Aparece un nuevo personaje, que es la sirvienta, la que adquiere ahora cierta funcionalidad, que es la de encontrar a Alicia muerta y avisarle a Jordán. Ya desaparecida Alicia, la atención se centra en el almohadón. Notamos que la ausencia de Alicia es reciente ya que dice, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia. Aumenta el misterio, la expectativa. El almohadón es levantado por la sirvienta delante de Jordán. En un rápido acto instintivo lo levanta para dejarlo caer. Se resuelve la incógnita del cuento, aparece el personaje hasta ahora ignorado, el monstruo que desangró a Alicia hasta la muerte. El misterio se pone en un primer plano y explica con detalle la eventual existencia de estos parásitos en los almohadones de plumas. Esta explicación está relacionada con el estilo del realismo, explicar lo que sucede y desde una visión científica. El cuento mantuvo un ocultamiento hasta este momento, la revelación final es totalmente inesperada. Tanto Jordán como el monstruo, ambos son culpables de la muerte de Alicia. Jordán con su indiferencia, con su dureza le fue consumiendo la vida a Alicia, al igual que el monstruo. Al igual que a la deriva, está la presencia de la muerte, pero se da de dos formas distintas. En A la deriva el desenlace del cuento es la muerte del personaje principal, personaje que lucha por sobrevivir hasta el final. En cambio en el almohadón de plumas, la muerte no es el desenlace, el final se centra en el monstruoso animal oculto en el almohadón, es un cuento con muerte y dirigido a producir un efecto final de horror. Y vemos que el personaje se deja morir, no lucha como Paulino. Lo que puede producir más terror es la posibilidad de que una criatura así exista en la realidad y en el ámbito de lo cotidiano, ya que la explicación científica nos deja esa puerta abierta. Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el próximo.